bueno, la falta de información genera especulaciones, Diego. No sabemos exactamente qué pasa. ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, la falta de información o el manejo que se ha hecho de la salud del presidente, sí me parece que ha dejado muchísimo que desear. Creo que el primer error lo comete el vocero, Jesús Ramírez, ¿no? Jesús Ramírez. Cuando ya había información de que el presidente estaba viajando a la Ciudad de México, él decía que seguía en verificando obras del Tren Maya, etcétera. No sé si no estaba enterado, haya sido como haya sido, diría el clásico, fue un error garrafal de parte del vocero. Y eso desató una serie de especulaciones que tienen que ver con la salud del presidente, Raúl. Y siempre el gran tema es hasta dónde tenemos derecho a saber. Y en realidad lo que tenemos derecho a saber es si hay alguna afección que limite su capacidad para ser presidente. De ahí en más, me parece que todo lo demás es vida privada. Entendiendo la importancia y lo delicado del asunto, pues sí, lo mejor es que la presidencia hubiese informado de otra manera. Ahora bien, la oposición siempre va a ser de la salud de los presidentes un escarnio. Hizo López Obrador cuando, y todos los de Morena hoy, que se otras vestiduras, cuando las enfermedades leves de Peña Nieto, que también pasó por el quirófano, por un pequeño nódulo, y ya habían inventado que era cáncer y que era terminal y que tenía que renunciar. A Calderón inventaron que tenía un alcoholismo incapacitante. De Peña Nieto, de Fox se dijo que tomaba demasiadas pastillas antidepresivas y que no podía gobernar, y cuando lo operaron de la espalda ya lo andaban matando en la plancha. En fin, todo esto que no es más que la especulación, que lo que hace la oposición es aprovechar un momento de debilidad del presidente para atacarlo y debilitarlo. No hay nada peor para un hombre fuerte, para un presidente de la República, como aparecer como alguien enfermo y débil. Y la oposición, sea quien sea la oposición en su momento, siempre lo sabe. Lo que sí son chingaderas, Raúl, es que a propósito de esto se generen, primero, noticias falsas, y segundo, que el gobierno federal no sea lo suficientemente transparente. Porque si el presidente está enfermo, está enfermo. Todo mundo tiene derecho a enfermarse en algún momento, todos nos enfermamos, no pasa, el presidente no está 2, 3, 4 días, pero la manera en que lo han manejado lo que nos hace ver es que pareciera que hay algo que ocultan, y eso me parece que es lo peor que le puede pasar a la presidencia y a nosotros. Ese manejo de información especulativo, Raúl, de un lado o de otro, desde el poder o desde la oposición, son chingaderas. Sí, desde luego, y se permite, o todavía hace un rato seguían llegando informaciones, digo, sin confirmar de nada, y la verdad es que también no ha habido una respuesta contundente, como bien dices. Y aquí la pregunta muchas veces, Diego, es, sí, a ver, ya lo mencionabas, el tema de la salud del presidente, ¿es de interés público? Sí y no, ¿y por qué? A ver, hay como en toda la contradicción de derechos, porque el presidente como persona tiene derecho a la privacidad, y la salud es uno de los elementos básicos de la privacidad de cualquier persona. Y al mismo tiempo los ciudadanos tenemos derecho a la información, es decir, tenemos derecho a saber qué está pasando con la persona que está tomando las decisiones que nos afectan. Cuando hay ese tipo de contradicción de derechos, lo que ha dicho, digamos, las tesis de la Corte es que el derecho ciudadano está por encima del derecho individual del funcionario público. En este caso, tenemos todo el derecho a saber. Ahora bien, está también legislado cuáles son aquellas cosas que está obligada la presidencia o cualquier funcionario público a informar sobre su salud, porque es en el límite donde ya pone en riesgo la toma de decisiones. En este momento no hay nada que nos diga que las decisiones no se están tomando. Y te pongo un solo ejemplo, Raúl. ¿Tú crees que el señor Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, encargado en este momento del despacho de la presidencia para ciertos asuntos, si hubiera venido ayer a Jalisco a una reunión de 3 horas sin conclusiones, si la causa estuviera grave en Ciudad de México? Claro que no. Me parece que es poco probable, pues, ¿no? Que hubiera ese nivel de cinismo, por lo menos.
No, me parece que lo que hay es simplemente un muy mal manejo de información y que es muy probable que lo que se ha hecho sea cierto, pero de una manera en que es muy poco creíble. Claro. Oye, cambiamos de tema, dame oportunidad. Hoy aquí en Mega Noticias el tema ha sido la interminable ola migratoria. Esta nueva caravana que sale con cerca de 4,000 personas otra vez desde Tapachula rumbo a los Estados Unidos y un problema que parece que no tiene una solución, en donde hay crisis como la que tuvimos hace unos días allá en Ciudad Juárez con 40 muertos en un albergue que era una cárcel materialmente. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer? A ver, Raúl, efectivamente no es un problema, como bien lo dices, que no tiene solución, porque mientras pensemos que migrar es un delito, esto no se va a solucionar nunca. Todo mundo tiene derecho a buscar una vida mejor, ¿no? Y eso yo creo que, digamos, es la historia de la humanidad. Los hombres somos migrantes todos en algún momento nuestras familias han sido familias migrantes. Los hombres nos hemos movido desde el origen del ser humano digamos, como individuo, como grupo social, nos hemos movido, ¿no? Y esa es la historia del mundo. Entonces, la migración no solo no se va a acabar, no se puede acabar. Dos, hay un factor económico que está siempre detrás de las migraciones. Decía aquel, de hecho, que los ricos viajan, los pobres migran, ¿no? Es decir, nadie migra por voluntad propia. Siempre hay un factor de expulsión dentro, digamos, de las comunidades donde salen. Y luego hay polos de atracción. ¿Cuáles son los polos de atracción? Pues donde hay trabajo, en este caso Estados Unidos, para los africanos, y una parte de Asia es Europa. Dentro de Europa hubo movilidad antes de la guerra, por ejemplo, o incluso todavía una gran movilidad de españoles hacia el norte de Europa en el franquismo. En fin, es una historia eterna la de la migración. El problema es que se quiera decir que hay un trato a los migrantes de dientes para afuera y un trato muy distinto en la realidad. En México, la Constitución protege a los migrantes desde la reforma que se hizo en 2011, que es una reforma de derechos humanos, donde lo que era el capítulo de garantías individuales ahora se convirtió en el capítulo de derechos humanos en la Constitución, y que dice literalmente que toda persona en territorio mexicano goza de todos los derechos que le confiere la Constitución. Es decir, los migrantes son personas con todos los derechos y que no deberían de ser molestadas en su tránsito hacia donde quiera que vayan. ¿Está bien o está mal? No sé. Eso es lo que dice la Constitución, esa es la Constitución que nos dimos, y cualquier cosa que se haga en contra de los migrantes no solo es anticonstitucional, Raúl, son realmente chingaderas. Desde luego. Diego, un saludo, muchas gracias por tus comentarios esta noche aquí en Mega Noticias. Gracias a ti, Raúl, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Diego Petersen, bueno, con estos dos temas, la salud del presidente y el tema migratorio.